Informe clínico. Fisiopatología y manejo de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica 1.0. Introducción a la carga de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica. La enfermedad cardiovascular representa la principal causa de morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, concebirla simplemente como una aceleración de los procesos ateroescleróticos tradicionales es subestimar su complejidad. El entorno urémico actúa como un catalizador patogénico que no solo amplifica los factores de riesgo convencionales, como la hipertensión y la dislipidemia, sino que también introduce un conjunto único de factores no tradicionales, potentes y específicos de la uremia. Esta confluencia crea un fenotipo cardiovascular excepcionalmente agresivo, caracterizado por una calcificación vascular extensa, una remodelación cardíaca adversa y un estado proinflamatorio y protrombótico. La magnitud de este problema es alarmante. Los datos epidemiológicos demuestran que el riesgo de sufrir un ictus es entre 6 y 10 veces mayor en la población en diálisis en comparación con la población general. Además, las alteraciones del metabolismo mineral y óseo, una complicación casi universal en la enfermedad renal crónica avanzada, se asocian directamente con una calcificación vascular acelerada y una mayor mortalidad. Este informe analizará en profundidad los mecanismos fisiopatológicos interconectados, las graves consecuencias clínicas y las estrategias de manejo integrales necesarias para abordar la enfermedad cardiovascular en el contexto de la disfunción renal. 2.0 Fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica. Para abordar eficazmente la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica, es de una importancia estratégica fundamental comprender la compleja interacción de factores que la impulsan. El entorno urémico no solo exacerba los mecanismos patogénicos conocidos, sino que crea un ambiente proaterogénico y procalcificante único. Esta confluencia de factores de riesgo tradicionales amplificados y factores no tradicionales específicos de la uremia acelera la disfunción vascular y conduce a resultados clínicos adversos. 2.1 Amplificación de los factores de riesgo tradicionales, hipertensión. La enfermedad renal crónica exacerba la hipertensión arterial a través de mecanismos clave como la sobrecarga de volumen y la retención de sodio, resultado de la disminución de la capacidad excretora del riñón. La hipertensión no controlada es un motor principal de la progresión de la propia enfermedad renal crónica y de sus complicaciones cardiovasculares. Clínicamente, se ha demostrado que una presión arterial sistólica mantenida en el tiempo por encima de 130 milímetros de mercurio guarda una relación más estrecha con un aumento del riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica que una sola determinación basal. En la población en diálisis, su impacto es directo. Cada incremento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial media se asocia a un aumento del 11% en el riesgo de sufrir ictus. Dislipidemia. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un perfil lipídico anómalo característico, que incluye hipertrigliceridemia y niveles bajos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Sin embargo, el papel de estas alteraciones en la enfermedad cardiovascular en enfermedad renal crónica es complejo. A diferencia de la población general, donde la terapia con estatinas ha demostrado beneficios claros, su eficacia en la enfermedad renal crónica avanzada es menos contundente. Grandes ensayos clínicos como el estudio SHARP no han demostrado una reducción significativa de los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica terminal que inician el tratamiento en diálisis, aunque sí se ha observado un efecto beneficioso en pacientes con enfermedad renal crónica menos avanzada que no requieren diálisis. 2.2 Factores de riesgo no tradicionales específicos de la uremia, trastorno mineral y óseo y calcificación vascular.
El trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica desempeña un papel central y devastador en la patología vascular de la enfermedad renal crónica. La incapacidad de los riñones para excretar fósforo conduce a su retención, hiperfosfatemia, lo que desencadena una cascada de desregulaciones hormonales. A. Aumento del factor de crecimiento fibroblástico 23. Secretado por los osteocitos en respuesta a la carga de fosfato, el factor de crecimiento fibroblástico 23 aumenta la excreción renal de fósforo, pero también suprime la producción de calcitriol, vitamina D activa. Crucialmente, el factor de crecimiento fibroblástico 23 actúa como una cardiotoxina directa, induciendo hipertrofia ventricular izquierda independientemente de la carga hemodinámica. D. Deficiencia de cloto. Cloto, un correceptor esencial para la acción del factor de crecimiento fibroblástico 23, tiene efectos protectores renales y vasculares. Sus niveles disminuyen tempranamente en la enfermedad renal crónica, contribuyendo a la resistencia a la acción del factor de crecimiento fibroblástico 23 y a la progresión de la enfermedad. Hiperparatiroidismo secundario. La hipocalcemia, debida a la menor producción de calcitriol, y la hiperfosfatemia estimulan de forma crónica a las glándulas paratiroides, provocando un aumento de la hormona paratiroidea, que a su vez promueve la resorción ósea y contribuye a la patología vascular. Estos trastornos convergen para promover la calcificación vascular, un proceso activo en el que las células de músculo liso vascular sufren una transformación fenotípica hacia células similares a osteoblastos. Este cambio, mediado por la sobreregulación del factor de transcripción RUNX2, es inducido directamente por los niveles elevados de fosfato. En la enfermedad renal crónica coexisten dos tipos de calcificación, la de la íntima, asociada a la placa de ateroesclerosis, y la de la media, arterioesclerosis de Munkenberg, que provoca rigidez arterial, aumenta la presión del pulso y la carga sobre el ventrículo izquierdo. Finalmente, la uremia se caracteriza por una pérdida de inhibidores de la calcificación. Circulan niveles reducidos de fetuina A, mientras que a nivel local, la proteína GLA de la matriz, un inhibidor dependiente de la vitamina K, se encuentra infracarboxilada y, por tanto, inactiva. Este estado de deficiencia funcional crea un entorno permisivo que acelera la mineralización vascular, una vulnerabilidad que es peligrosamente exacerbada por el uso de antagonistas de la vitamina K como la warfarina. Toxinas urémicas y disfunción endotelial. La acumulación de productos de desecho orgánicos, conocidos como toxinas urémicas, contribuye directamente a la disfunción vascular. Entre las más estudiadas se encuentran la dimetilarginina asimétrica, un inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintasa endotelial, y el sulfato de indóxilo, un metabolito de la microbiota intestinal. La dimetilarginina asimétrica reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico, un potente vasodilatador, mientras que el sulfato de indóxilo se ha relacionado con la progresión de la enfermedad vascular y la trombosis. Inflamación crónica y estrés oxidativo. La enfermedad renal crónica es un estado de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo sistémico. Estos procesos, impulsados por la acumulación de toxinas urémicas y la activación de células inmunitarias, promueven la disfunción endotelial, la modificación oxidativa de las lipoproteínas y la progresión acelerada de la ateroesclerosis. Anemia y alteraciones hematológicas. La anemia, una complicación casi universal de la enfermedad renal crónica avanzada, contribuye directamente a la hipertrofia ventricular izquierda al aumentar la carga de trabajo del corazón. Además, los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un estado de hipercoagulabilidad, con alteraciones en la función plaquetaria y la cascada de coagulación que aumentan el riesgo de eventos trombóticos. Desregulación endocrina. La uremia induce múltiples alteraciones endocrinas que agravan el riesgo cardiovascular. Resistencia a la insulina.
En la uremia, este estado promueve de forma única la calcificación vascular. Aunque la señalización metabólica de la insulina está deteriorada, las vías de señalización mitogénicas que estimulan la proliferación de las células de músculo liso vascular pueden permanecer activas. Síndrome de 3 baja. La reducción de la hormona tiroidea activa se asocia de forma independiente con un aumento de la rigidez arterial y la calcificación de las arterias coronarias. Hipogonadismo. En los hombres, los niveles bajos de testosterona se asocian a disfunción endotelial e inflamación y son un potente predictor independiente de mortalidad en pacientes en diálisis. Esta compleja red de mecanismos fisiopatológicos interconectados se traduce directamente en un fenotipo clínico de enfermedad cardiovascular agresiva y multifocal. 3.0. Consecuencias clínicas y manifestaciones. Los mecanismos fisiopatológicos discutidos convergen para producir un fenotipo clínico de enfermedad cardiovascular agresiva y de aparición temprana en pacientes con enfermedad renal crónica, que afecta a múltiples lechos vasculares y se manifiesta con una gravedad desproporcionada. Las principales consecuencias clínicas incluyen: 1. Ateroesclerosis acelerada y calcificación arterial. Este es el sello distintivo histológico y funcional de la vasculopatía urémica. Impulsada por el trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica, la inflamación crónica y la dislipidemia, se manifiesta como un engrosamiento de la capa media arterial, la formación de placas de ateroma calcificadas y una rigidez arterial severa. 2. Hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda es una de las complicaciones cardíacas más comunes y un potente predictor de mortalidad. Es la consecuencia de la hipertensión crónica, la sobrecarga de volumen y la anemia, pero factores no tradicionales como el factor de crecimiento fibroblástico 23 también inducen directamente la hipertrofia ventricular izquierda, independientemente de la carga hemodinámica. 3. Enfermedad cerebrovascular ictus. El riesgo de ictus en la población en diálisis es de 6 a 10 veces mayor que en la población general. Tanto el ictus isquémico como el hemorrágico son más frecuentes. Crucialmente, los pacientes con enfermedad renal crónica también presentan una mayor mortalidad y una mayor discapacidad después de sufrir un ictus, lo que subraya la gravedad de las consecuencias. 4. Aumento de la mortalidad cardiovascular. En última instancia, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. Múltiples estudios observacionales han establecido una fuerte asociación entre los niveles séricos elevados de fósforo, factor de crecimiento fibroblástico 23 y hormona paratiroidea con un aumento significativo de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. La identificación temprana de los pacientes en riesgo a través de una evaluación diagnóstica rigurosa es fundamental para guiar las estrategias de manejo. 4.0. Diagnóstico y evaluación. Dado que las calculadoras de riesgo cardiovascular estándar son inadecuadas en la población con enfermedad renal crónica, la evaluación del riesgo se basa en un panel de vigilancia más amplio. Este enfoque monitoriza no solo los factores tradicionales, sino también los impulsores clave de la vasculopatía urémica, los biomarcadores del trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica y la carga anatómica de calcificación evaluada mediante técnicas de imagen. Evaluación de factores de riesgo. La monitorización regular y rigurosa de la presión arterial, el perfil lipídico y el control glucémico en pacientes diabéticos sigue siendo la piedra angular de la evaluación. Biomarcadores del trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica. Dada su implicación central en la calcificación vascular, la medición periódica de los niveles séricos de calcio, fósforo y hormona paratiroidea es una parte esencial de la evaluación del riesgo.
Aunque los niveles de factor de crecimiento fibroblástico 23 son un potente predictor de resultados adversos, su medición se utiliza principalmente en el ámbito de la investigación. Técnicas de imagen vascular. Las radiografías simples de la aorta abdominal o de las arterias periféricas pueden revelar la presencia de calcificación de la media. Para una cuantificación más precisa, la tomografía computarizada permite calcular la puntuación de calcio en las arterias coronarias y la aorta, proporcionando una medida objetiva de la carga de calcificación. Una evaluación integral de estos factores permite estratificar el riesgo y orientar un manejo terapéutico individualizado y proactivo. 5.0. Estrategias de manejo y terapéuticas. El manejo de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica debe ser necesariamente multifactorial, abordando simultáneamente las múltiples vías patogénicas para mitigar el riesgo global. Un enfoque integral que combine intervenciones farmacológicas y no farmacológicas es esencial. 5.1. Control de la presión arterial. El control estricto de la presión arterial es fundamental. Las guías recomiendan un objetivo de presión arterial sistólica menor de 130 milímetros de mercurio. Junto con el tratamiento farmacológico, la restricción de sodio en la dieta es una intervención de alta eficacia para controlar el volumen y la presión arterial en esta población. 5.2. Manejo de la dislipidemia. El uso de estatinas está claramente establecido en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis. Sin embargo, en ensayos a gran escala, como el estudio SHARP, no se ha demostrado una reducción significativa de los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica terminal que inician el tratamiento en diálisis, lo que sugiere que en esta etapa avanzada, otros mecanismos no lipídicos son los principales impulsores del riesgo. 5.3. Tratamiento del trastorno mineral y óseo. El objetivo principal del manejo del trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica es controlar la hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo secundario para atenuar el estímulo primario de la calcificación vascular y la enfermedad ósea de alto recambio. Las estrategias incluyen el uso de quelantes de fosfato para limitar su absorción intestinal y la administración de análogos de la vitamina D o calcimiméticos para suprimir la producción de hormona paratiroidea. 5.4. Manejo de la anemia. El tratamiento se basa en agentes estimulantes de la eritropoyesis y suplementos de hierro. Sin embargo, es crucial adoptar un enfoque cauteloso. Ensayos clínicos fundamentales, como CHOIR y TREAT, han demostrado un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares con objetivos de hemoglobina más altos. En particular, un gran ensayo demostró que el tratamiento con darbepoetina no mejoró los resultados cardiovasculares y duplicó el riesgo de ictus. Por lo tanto, se recomiendan objetivos de hemoglobina conservadores. 5.5. Terapia antitrombótica. El uso de anticoagulantes en la enfermedad renal crónica presenta desafíos únicos. La warfarina se asocia con un control errático y empeora la calcificación vascular al inhibir la proteína GLA de la matriz. Aunque los nuevos anticoagulantes orales directos pueden ofrecer un perfil más predecible, los datos dedicados a pacientes con enfermedad renal crónica grave o en diálisis son escasos. Las recomendaciones a menudo se basan en estudios farmacocinéticos más que en ensayos de resultados a gran escala. A menudo se prefieren agentes con menor excreción renal, por ejemplo, apixaban, pero su uso debe ser cuidadosamente considerado. 6.0. Consideraciones en receptores de trasplante renal. Aunque un trasplante renal exitoso mejora significativamente muchos de los desequilibrios de la uremia, el riesgo de enfermedad cardiovascular y las alteraciones del trastorno mineral óseo en enfermedad renal crónica a menudo persisten, aunque de forma modificada.
La carga de la enfermedad preexistente y los efectos de la inmunosupresión crean un nuevo conjunto de desafíos clínicos. Los hallazgos clave en esta población incluyen la persistencia de trastornos minerales como el hiperparatiroidismo, la progresión continuada de la calcificación vascular preexistente, aunque a un ritmo más lento que en diálisis, y un riesgo elevado y continuo de fracturas, que refleja la enfermedad ósea subyacente y los efectos de los fármacos inmunosupresores. En conclusión, la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica no es simplemente una ateroesclerosis acelerada, sino una patología distinta caracterizada por una calcificación medial agresiva, una hipertrofia ventricular izquierda impulsada tanto por factores hemodinámicos como hormonales, como el factor de crecimiento fibroblástico 23 y un estado proinflamatorio y protrombótico. Su manejo exitoso exige un enfoque integral que se dirija específicamente a estas vías urémicas únicas, en lugar de limitarse a aplicar las estrategias diseñadas para la población general.